Una niña de 10 años desapareció justo en el complejo donde vivía. Y lo más inquietante es que el vecino, quien participó en la búsqueda, repartió volantes y aparentó preocuparse por ella. Era en realidad el centro de la tragedia. Solo hasta que la policía abrió el contenedor de plástico sellado dentro del closet, estremeció descubrir que todo había sido planeado desde antes. Esto ya no era una desaparición común, sino un secreto que heló la sangre de todo el vecindario. Hoy os traemos el documental sobre el crimen real del caso de Jamie Rose Boleyn. Purcell, Oklahoma, una pequeña comunidad tranquila de poco más de 5,000 residentes a unos 30 minutos en coche de Oklahoma City. Es el tipo de lugar donde todos se conocen. La iglesia es el centro de la vida diaria y los niños suelen jugar alrededor de los modestos complejos de apartamentos por las tardes. En un humilde apartamento de la Avenida 8, Jamie Rose Boleyn nació el 7 de agosto de 1995, hija de Curtis Boleyn y Jennifer Fox, una familia con sueños sencillos mezclados con luchas cotidianas. Pero ese nombre, solo 11 años después, se convertiría en una sombra inolvidable conocida en todo Estados Unidos, en una tragedia que nadie podría haber previsto. Curtis era un hombre honesto que trabajaba en oficios manuales para mantener a su familia. Y su mayor orgullo y motivación era su pequeña, con sueños de darle a Jamie una infancia llena de estabilidad y un futuro más prometedor que el que él había vivido. Jennifer, una madre joven. También amaba profundamente a su hija, pero tuvo que enfrentar sus propios desafíos y una oscuridad personal que en ocasiones la dejaba luchando por mantenerse firme. Aún así, su amor maternal era real y siempre anheló cumplir con su responsabilidad como madre. En apariencia, esta familia parecía como cualquier otra familia estadounidense común, con esperanzas sencillas, dificultades diarias y sueños para el mañana. Ninguno de ellos podría haber imaginado que detrás de aquellos días, aparentemente tranquilos, esperaba una tragedia inimaginable, una que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Jamie Rose Boleyn era una niña especial, con un cabello rojo brillante, ojos azules como pedacitos de cielo y pecas esparcidas por sus mejillas. Era la imagen viva de la inocencia infantil, y dentro de su familia todos la llamaban con cariño Copper Top. Pero lo que hacía que Jamie fuera inolvidable no era solo su apariencia llamativa. En un mundo donde los niños a veces pueden ser duros sin intención, Jamie destacaba por su amabilidad. Una niña tímida que rara vez estaba en el centro de atención, pero siempre dispuesta a abrir su corazón, siempre viendo lo bueno en quienes la rodeaban. Y su tío recordaría más tarde que era inteligente y dulce, una niña que siempre elegía creer en lo bueno. Incluso sus compañeros de clase coincidían en que Jamie nunca hablaba mal de nadie. Y esa confianza pura, esa manera suave de ver el mundo, más tarde se convertiría en una vulnerabilidad devastadora para ella. Aunque en ese momento, Jamie simplemente era una niña feliz con ganas de explorar el mundo. Cuando tenía alrededor de 2 años, sus padres decidieron separarse. Un cambio enorme para una niña pequeña que transformó por completo su mundo. Después de la ruptura, su madre Jennifer se mudó a Guthrie, donde tuvo que enfrentar sus propias batallas. Siendo la más difícil una larga lucha
con problemas de consumo de sustancias que le tomó años recuperar la estabilidad. Mientras tanto, Jamie se quedó con su padre Curtis en el pequeño pueblo de Dibble, Oklahoma, y Curtis, un padre dedicado, trabajaba para proveer a su hija mientras intentaba llenar el vacío emocional que había dejado la ausencia de su madre, convirtiéndose en padre y madre después del fin del matrimonio, cargando con todo él solo para darle a Jamie un hogar y una infancia lo más normal posible. No fue hasta 2005 cuando Jennifer finalmente pudo superar su prolongado problema y comenzar el camino para encontrar nuevamente un lugar en la vida de su hija. Y durante ese tiempo, Jamie creció en el amor incondicional de su padre, quien siempre intentó asegurarse de que ella se sintiera cuidada y protegida. Aunque las circunstancias familiares no eran completas, Jamie creció en los brazos de un padre que dio todo lo que tenía, y eso se convirtió en el mayor fundamento de su infancia. A pesar de los desafíos en casa, Jamie siguió creciendo sana y llena de energía. En Piel Middle School, cuando estaba en 5º grado, conoció a Brittany, su mejor amiga, y su vínculo se volvió tan fuerte que Brittany llegó a decir: «Sentía que era como una hermana de verdad para mí, ya que desayunaban juntas todos los días, hablaban sin parar durante el recreo e incluso se unieron a las Girl Scouts, compartiendo secretos de la infancia y sueños sobre el futuro». A Jamie le encantaba cantar y bailar, e incluso inventaba sus propias rutinas de animación para presentarlas a su familia. Era creativa, disfrutaba coser, adoraba montar en bicicleta, y siempre soñaba con conducir un vehículo de 4 ruedas como los niños mayores. Por encima de todo, su mayor alegría era pasar tiempo con su padre, ver películas juntos y ganarle a menudo en el juego del 3 en raya, y apenas estaba empezando a convertirse en sí misma, recordaría más tarde Curtis. En 2005, Curtis y Jamie dejaron la pequeña localidad de Dibble y se mudaron a Purcell, otra comunidad tranquila de Oklahoma. Y para ellos se sintió como un nuevo comienzo, alquilando una vivienda en el piso superior de los Purcell Park Apartments en North 8th Avenue, un espacio pequeño y modesto que se convirtió en un mundo nuevo y emocionante para Jamie, quien estaba entusiasmada con un nuevo hogar, una nueva escuela y nuevas oportunidades para hacer amigos. Todo parecía abrirse hacia un capítulo más luminoso para padre e hija. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podría haber imaginado, era que en el mismo complejo, justo al otro lado del pasillo en la planta baja, vivía desde hacía más de 1 año y medio alguien que cargaba pensamientos profundamente preocupantes. Kevin Ray Underwood, de 26 años, tenía el cabello rojo como Jamie, pero ahí terminaban las similitudes. Si Jamie irradiaba luz, calidez y la alegría propia de la infancia, Kevin era como una sombra, callado y sombrío. Casi no tenía amigos y llevaba una vida aislada, pasando la mayor parte del tiempo en su pequeño apartamento con su ratón mascota llamado Freya. En lugar de relacionarse con personas en la vida real, se sumergía en el mundo en línea, donde crecían dentro de él pensamientos cada vez más distorsionados e inquietantes. Durante el día, Kevin trabajaba en una tienda de comestibles local, pero incluso allí su comportamiento inusual era fácil de notar. Y sus compañeros recordaban que a menudo hacía comentarios extraños que dejaban a los demás incómodos, hasta el punto de que lo apodaron Zombie Kevin. Para muchos, no era más que un hombre raro y torpe.
Pero pocos sabían que detrás de ese exterior silencioso había pensamientos preocupantes que nadie habría podido prever. Lo que más inquietó a la gente fue cuando Kevin señaló a una clienta y dijo algo ambiguo. «Me pregunto cómo sería ella si…». Un comentario confuso e inapropiado que preocupó a sus compañeros, aunque su inquietud nunca pasó de ser simple incomodidad y nadie lo reportó a las autoridades. Los vecinos también habían visto a Kevin de pie en su porche, observando en silencio a los niños jugar afuera, pero como nunca tomó ninguna acción directa que causara daño, la gente lo desestimó como una excentricidad inofensiva. Nadie podría haber imaginado que detrás de aquella mirada distante crecía un riesgo profundamente preocupante, una oscuridad en expansión justo dentro de su aparentemente tranquilo complejo de apartamentos. En la vida real, Kevin era solo un hombre callado y retraído, pero en Internet se transformaba en una persona completamente diferente. Allí mantenía un blog personal donde a veces dejaba ver señales inquietantes, y en una publicación admitió abiertamente: «Realmente necesito una novia. Mis fantasías se están volviendo más insanas y preocupantes, y si alguien supiera lo que estoy pensando, probablemente me pedirían someterme a una revisión de seguridad». Y durante casi una década, Kevin mantuvo una relación en línea con una mujer en California, un raro hilo de conexión con el mundo exterior. Pero cuando ella se negó a encontrarse en persona, él cayó en un estado de derrumbe emocional, y desde entonces los pensamientos negativos e inestables dentro de él se volvieron más intensos que nunca. Fue entonces cuando su actividad en línea tomó un rumbo más oscuro y perturbador, y sin cercanía en la vida real, Kevin se hundió más profundamente en los rincones sombríos de Internet, donde existía contenido sensible y material inapropiado que podía atraer la atención cautelosa de otros. En las conversaciones fue revelando gradualmente pensamientos que tenían el potencial de generar un impacto no deseado. Y en enero de 2006 escribió palabras que indirectamente señalaban una advertencia sobre la seguridad de los demás, admitiendo que se sentía atraído por pensamientos descontrolados y escenarios negativos. Reconoció haber visto imágenes relacionadas con casos sensibles en un nivel restringido y volverse dependiente de contenido para adultos de una manera inapropiada, lo que hizo que su mundo interior se volviera cada vez más inestable y desequilibrado. A pesar de su naturaleza reservada, Kevin aún intentaba acercarse y comunicarse con su joven vecina, Jamie. Al igual que él, Jamie era tímida, pero con la inocencia de la infancia creía fácilmente en la bondad de los demás. Y en ocasiones Kevin salía de su apartamento con su ratón Freya sobre el hombro, una escena peculiar que despertaba la curiosidad y la alegría de Jamie. Poco a poco, ella llegó a sentirse lo bastante cómoda como para acariciar al pequeño animal y conversar con él allí mismo, en el pasillo entre los edificios, y esas breves charlas se volvieron una costumbre, y en algunas ocasiones Jamie incluso entró en el apartamento de Kevin a pesar de que su padre le repetía que no debía entrar en la casa de un desconocido. A finales de marzo, Kevin estaba sentado solo en su apartamento con la puerta principal entreabierta cuando Jamie pasó por allí. Notó que no estaba completamente cerrada y entró, pidiendo educadamente si podía acariciar a Freya. Vieron dibujos animados un momento, conversaron brevemente y Jamie se marchó sin darse cuenta de que aquello era una señal sutil de un posible riesgo que podía generar preocupación
por lo que podría venir. El 11 de abril, Curtis, el padre de Jamie, le pidió a su hija que bajara a usar el teléfono público del complejo para pedir pizza, ya que no tenían teléfono en su apartamento. Una tarea cotidiana que parecía pequeña y rutinaria, pero que, sin quererlo, abrió una oportunidad para el vecino que cargaba pensamientos cada vez más inestables y que había estado esperando cerca. Kevin le ofreció rápidamente a Jamie usar su teléfono, y confiando en él, ella entró en su apartamento, pero luego tuvo miedo de que su padre pudiera regañarla. Así que Jamie llevó el teléfono inalámbrico afuera al pasillo y se quedó allí para pedir la pizza. Todo terminó en paz, sin señal de nada inusual. Y quizá, en su mente infantil, Jamie simplemente pensó que su padre estaba siendo demasiado estricto con las reglas de seguridad, sin darse cuenta de que esa misma confianza, que parecía inofensiva, la hacía más vulnerable a una situación mucho más allá de lo que podía imaginar. El 12 de abril de 2006, Jamie se despertó como cualquier otra mañana, se puso una camiseta rosa y fue a la escuela, emocionada porque en solo unos días podría ver a su madre, Jennifer. Habían planeado una búsqueda de huevos de Pascua para el fin de semana, algo que Jamie esperaba con toda la inocencia de la infancia. Su mejor amiga Brittany recordó más tarde que durante la sexta hora aún estaban charlando felices y que Jamie parecía realmente alegre. Y nadie en ese pequeño salón de clases podía saber que esos serían los últimos momentos cotidianos de Jamie Rose, una niña de 10 años con ojos azules brillantes que apenas empezaba a saborear la dulzura de la niñez. La jornada laboral de Curtis normalmente terminaba después del horario escolar, así que Jamie estaba acostumbrada a pasar unas horas de la tarde sola. Y ese día, después de clases, pasó por la biblioteca local. Se quedó un rato con una amiga y luego se fue a casa. Cuando llegó al apartamento, Jamie se dio cuenta de que había olvidado su llave en la escuela, así que regresó rápidamente en su bicicleta. Tomó la llave y volvió enseguida. Hacía calor ese día. Y después del largo recorrido, Jamie estaba sudando mucho, así que subió las escaleras. Se cambió a una camiseta verde más fresca y luego volvió a bajar. Kevin había pasado meses preparándose para una acción profundamente inquietante que había estado alimentando, ocultando varios objetos sospechosos en su pequeño apartamento junto con un gran contenedor de plástico, organizándolo todo como piezas de un plan oscuro en el que cada detalle estaba calculado para servir a sus pensamientos distorsionados. Y entonces llegó el momento que había estado esperando, y frente a él estaba Jamie, la niña tímida con cabello rojo brillante y ojos azules claros. Y lo único que tuvo que hacer fue ofrecer una sonrisa y decir suavemente: «Hola, Jamie. ¿Quieres entrar a ver al ratón Freya?» Ese umbral aparentemente inofensivo, esa invitación inocente, se convirtió en el inicio de una tragedia que nadie podría haber previsto, abriendo el camino a una experiencia que causó un impacto duradero y cambió para siempre la vida de todos los que amaban a la niña de cabello cobrizo. Jamie entró sin dudar en el apartamento de Kevin, viéndolo solo como un vecino familiar que parecía amable y que nunca había hecho nada que generara cautela antes. Se sentó en el suelo, junto a la jaula del ratón, mientras Kevin encendía los dibujos animados de Bob Esponja, y vieron la televisión juntos, conversando un poco sobre las escenas divertidas que aparecían en la pantalla. Pero detrás de ese momento normal,
Dentro de la mente de Kevin había una terrible lucha interna, y durante unos 15 minutos debatió consigo mismo si convertir sus pensamientos distorsionados en acciones del mundo real. Y luego, en la frialdad de su decisión final, miró a su alrededor. Eligió un objeto pesado, creyendo que la forma más rápida era provocar que la niña perdiera temporalmente el control antes de imponer una situación no deseada. Los siguientes 5 minutos se convirtieron en el tramo más oscuro de su vida. Kevin sostenía un objeto pesado, levantándolo y bajándolo varias veces como si luchara contra los últimos restos de su humanidad. Y finalmente esa lucha terminó cuando eligió soltarlo todo y crear un impacto lo suficientemente fuerte como para dejar a Jamie desorientada. Sin embargo, la acción no se desarrolló como en los escenarios distorsionados que había imaginado, porque Jamie no quedó inmóvil de inmediato. En cambio, se levantó de un salto presa del pánico, y las primeras palabras que salieron de su boca fueron: «Lo siento», un detalle que Kevin admitiría más tarde que lo perseguiría para siempre. Jamie entró en pánico e intentó escapar, y la pequeña exclamó: «¡Oh Dios, por favor, perdóname!». Luego rogó entre lágrimas: «Déjame ir, prometo que no le diré a nadie». Un momento en el que una niña de 10 años intentaba desesperadamente protegerse de la única manera que podía, algo que solo los padres pueden comprender por completo. Pero Kevin no se detuvo, continuando con lo suficientemente fuertes como para debilitarla, afectando la capacidad de Jamie para resistir durante varios momentos mientras ella aún luchaba con todas sus fuerzas, negándose a rendirse en su voluntad de vivir. Finalmente, dejó caer el objeto al suelo, se lanzó por detrás y la sujetó con fuerza para limitar su movimiento, cubriéndose del rostro con la mano y creando suficiente presión como para restringir temporalmente su respiración. Kevin pensó que todo había terminado cuando ella se debilitó y sus reacciones se hicieron más lentas. Pero instantes después, Jamie todavía intentó estirarse hacia una caja de herramientas cercana, una última chispa de esperanza en su lucha por recuperar la seguridad. Kevin a Jamie contra el suelo una vez más. Esta vez, el cuerpo de la pequeña fue perdiendo gradualmente sus reflejos temporales, y él continuó sujetándola con fuerza durante varios minutos. Creyendo que todo había terminado, la giró boca arriba para asegurarse, pero unos 30 segundos después, su respiración tenue regresó. Después de mantenerla así durante alrededor de 5 minutos, Jamie volvió a quedar sin respuesta. Solo entonces Jamie Rose Bolin, la niña de 10 años con cabello rojo brillante y una sonrisa inocente, dejó este mundo en una circunstancia desgarradora, completamente opuesta a la vida luminosa y llena de color que alguna vez conoció. La historia de Jamie es tan dolorosa que nadie querría que se repitiera jamás. Pero justamente por eso debemos recordarnos unos a otros que las personas que pueden representar un riesgo no siempre están lejos. Pueden estar en el mismo vecindario, detrás de la puerta de un vecino que parece inofensivo. Si has llegado hasta aquí, por favor, comparte este video, porque una sola acción de compartir puede ayudar a alguien a reconocer señales de advertencia y aprender cómo mantener a sus hijos a salvo. No podemos permitir que otro niño se pierda de una manera tan desgarradora como Jamie Rose Bolin. Pero la pesadilla de Jamie no terminó ahí. Kevin llevó su pequeño cuerpo al dormitorio
intentando ocultarlo de cualquier mirada curiosa. Luego salió, tomó la bicicleta de Jamie y la colocó dentro del armario como otra capa de ocultamiento. Cuando regresó, se dio cuenta de que su cuerpo estaba en una posición que le resultaba incómoda para lo que había imaginado. En su plan original, quería llevar a cabo acciones distorsionadas, bajas, a un nivel alarmante mientras la víctima aún estaba con vida, reflejando una intención gravemente errónea que había concebido de antemano, por lo que decidió mover el cuerpo de Jamie al baño. En su imaginación, todo parecía fácil, como si pudiera controlar la situación por completo, pero la realidad fue muy diferente, con un cuerpo que ya no podía reaccionar. Incluso ese peso ligero se volvió abrumador para él, y la escena reveló la grave distorsión en los pensamientos de Kevin. Además de exponer la profunda inestabilidad preocupante dentro de su verdadero ser, Kevin finalmente logró, después de una lucha difícil, colocar el pequeño cuerpo de Jamie en el borde de la bañera. Acciones que no causaron ninguna separación de tejido, pero dejaron rastros alarmantes que reflejaban una intención distorsionada que llevaba mucho tiempo en su mente. Aún más desgarrador, Kevin continuó realizando acciones físicas restringidas a pesar de que la víctima ya no respondía. Un comportamiento cruel y distorsionado que mostraba el peligroso estado de su psicología. Después de dejar el cuerpo de Jamie en el baño, Kevin se dirigió a su familiar ordenador y, alrededor de las 4:08 de la tarde, habló en línea con la mujer de California con la que había estado conversando durante años. En sus mensajes no mencionó nada sobre lo que acababa de suceder. Al contrario, ella incluso percibió que Kevin parecía extrañamente aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Durante su conversación, Kevin eliminó en silencio numerosos archivos de su ordenador, incluido material que no cumplía los estándares de seguridad y carpetas relacionadas con el plan dañino que había preparado con antelación. Un intento desesperado de ocultar evidencia mientras, a pocos pasos detrás de él, el apartamento aún guardaba el secreto más devastador de la vida de Jamie Rose Boleyn. Justo antes de las 5 de la tarde, Kevin vio a Curtis, el padre de Jamie, regresar a casa después de un día de trabajo. Desde la ventana de su apartamento, observó cómo Curtis caminaba entre los edificios llamando desesperadamente el nombre de su hija. Y al no encontrar rastro de ella cerca, Curtis se apresuró hacia su camioneta y continuó buscándola. Mientras tanto, dentro de su propio apartamento, Kevin intentó mover el pequeño cuerpo de Jamie del baño a la cama, y temiendo que un olor desagradable pudiera llegar al pasillo y llamar la atención, encendió rápidamente incienso para disimular el olor, una acción que revelaba un cálculo frío mezclado con miedo, sabiendo que todo podía quedar expuesto en cualquier momento. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando el administrador del edificio, Tim, llamó a la puerta acompañado de Curtis. Kevin cerró rápidamente la puerta del baño, se acomodó la ropa y salió fingiendo estar tranquilo. Más tarde admitió a los agentes que su objetivo en ese momento era desviar a Curtis para que no sospechara que la desaparición de su hija tenía algo que ver con él. E incluso Kevin caminó afuera con todos, fingiendo ayudar con ansiedad en la búsqueda de Jamie, manteniendo la actuación hasta alrededor de las 8 antes de usar el cansancio y un día laboral temprano como excusa para volver a entrar. De regreso en el apartamento, Kevin intentó nuevamente mover el cuerpo de Jamie,
pero una vez más se enfrentó a la dura realidad de que nada se parecía a los escenarios que había imaginado en su mente. Y en declaraciones posteriores admitió que la decepción se transformó rápidamente en una sensación de repulsión y confusión por lo que había hecho. Dijo que el arrepentimiento comenzó a surgir, pero para entonces nada podía deshacerse. Después de muchas horas de esfuerzo, Kevin extendió una lona y colocó el pequeño cuerpo de Jamie Ujeithi encima. Lo envolvió con fuerza y añadió varias capas de bolsas de basura negras para ocultarlo. Luego metió todo el bulto dentro de un gran contenedor de plástico gris junto con ropa y una toalla para reducir cualquier rastro restante. Cuando selló el contenedor con cinta, lo arrastró hasta el fondo del armario, donde creía que nadie lo encontraría. Sin detenerse allí, Kevin también desmontó la bicicleta familiar de Jamie, la que Curtis y todos creían que ella aún estaba usando en algún lugar, y escondió las piezas bajo la cama y dentro de una gran bolsa deportiva. Un intento desesperado de borrar cualquier cosa relacionada con ella. A la mañana siguiente, la familia de Curtis esperaba con ansiedad en el pasillo exterior del complejo de apartamentos, esperando cualquier noticia sobre Jamie. Tensos y preocupados, pero aferrándose a la frágil esperanza de que regresara a salvo. Durante ese tiempo, Kevin salió varias veces, se acercó a Curtis y a sus familiares y fingió compartir su preocupación, diciendo palabras de apoyo y permaneciendo entre la gente como si fuera un vecino inocente. Sin embargo, nadie sabía que, a solo unos pasos, dentro de su armario, seguía oculto el devastador secreto. A medida que pasaba el tiempo sin señales de Jamie, la ansiedad de la comunidad creció. Y para la tarde del jueves, la policía decidió emitir una alerta Amber, ampliando el área de búsqueda. Poco después, el FBI se unió oficialmente al caso, marcando una nueva fase de la investigación, tensa, urgente y decidida a descubrir la verdad. Para el viernes, cuando casi toda esperanza de encontrar a Jamie se había desvanecido, el FBI decidió intensificar la investigación. Instalaron 4 puntos de control a lo largo de las carreteras principales que conducían al complejo de apartamentos, deteniendo e inspeccionando minuciosamente cada vehículo que pasaba. Esa tarde, el padre de Kevin lo llevó a casa después de su turno de trabajo y, en uno de los puestos de control, el agente especial del FBI, Craig Overby, les indicó que se detuvieran. Al enterarse de que Kevin era el vecino que vivía justo al lado de Jamie, Overby tomó nota de inmediato y lo invitó a subir al vehículo policial para una conversación privada. En solo unos minutos de hablar con él, Overby percibió claramente que Kevin sabía más de lo que decía. Lo que más llamó la atención de la gente fue cuando Kevin mencionó un detalle del anuncio de la alerta Amber. El comunicado oficial decía que Jamie llevaba una camiseta rosa cuando desapareció. Pero Kevin insistió en que la había visto esa tarde montando su bicicleta con una camiseta verde. Era un detalle pequeño, pero para un investigador experimentado era una señal que no se podía ignorar, porque para que Kevin supiera que Jamie se había cambiado de camiseta, tendría que haber sido una de las últimas personas en verla con vida. El hecho de que Kevin supiera sobre la camiseta verde significaba que debía haber estado entre las últimas personas que vieron a Jamie antes de que desapareciera. Y para un investigador veterano como Craig Overby, eso bastaba para encender una alerta seria.
Overby tranquilizó a Kevin diciéndole que no estaba arrestado, pero enfatizó que era un testigo extremadamente importante y le pidió amablemente si estaría dispuesto a ir a la comisaría para proporcionar una declaración más detallada. Kevin aceptó y subió al vehículo del agente, aún intentando mantener una apariencia calmada, en la sala de interrogatorios. Kevin insistió repetidamente en que no tenía nada que ver con la desaparición de Jamie, describiéndose simplemente como un vecino que casualmente la había visto. Pero para los investigadores, cada negación solo hacía más evidente que Kevin sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Después de aproximadamente 1 hora de conversación, el agente especial Craig Overby llevó a Kevin de regreso al apartamento. Le pidió con suavidad si podían entrar para echar un vistazo rápido. Solo un procedimiento rutinario para descartar sospechas. Y Kevin asintió, aparentando cooperación. En cuanto entraron, los agentes notaron de inmediato el baño, donde en la bañera de porcelana blanca vieron manchas oscurecidas. Sin dejar nada sin revisar, continuaron inspeccionando el apartamento y, en el dormitorio, en la esquina del armario, un gran contenedor de plástico gris llamó su atención. Estaba sellado con varias capas de cinta, con un aspecto voluminoso e inusual, y de inmediato se convirtió en el centro de su búsqueda, mientras toda la habitación caía en un silencio pesado, como si la verdad aterradora estuviera esperando justo dentro. Cuando el agente preguntó qué había dentro del contenedor, Kevin respondió con calma que solo eran cómics y que la cinta servía para evitar la humedad, pero la respuesta estaba lejos de ser convincente. Uno de los agentes se arrodilló, levantó con cuidado una esquina de la cinta y abrió la tapa, viendo de inmediato una camiseta verde, el mismo tipo que Jamie había llevado el día en que desapareció. Cuando el agente dijo que veía ropa en el interior, Kevin ya no pudo ocultar nada y soltó de golpe: «¡Solo arréstenme!». Y en ese instante el ambiente se volvió pesado. El agente Overby preguntó directamente: «¿Dónde está la niña?». Y la fría respuesta llegó: «Está ahí». La escondí y causé una acción gravemente indebida contra ella. Cuando el contenedor de plástico se abrió por completo, surgió la dolorosa verdad, y debajo de la capa de ropa había rastros del caso sensible relacionado con la pérdida de Jamie Rose Boleyn. Una pequeña comunidad, antes acostumbrada solo a días tranquilos, ahora tenía que enfrentar uno de los casos más trágicos de la historia de Oklahoma. Inmediatamente después de ser detenido, Kevin pidió hablar nuevamente con el agente Overby y, durante horas, comenzó a relatar lo que había preparado y lo que había ocurrido. Esa confesión pronto se convirtió en una declaración que llamó una atención significativa entre los investigadores en la historia del true crime estadounidense. Cuando se reveló la identidad del responsable y se filtró la inquietante confesión de Kevin Underwood, todo el pueblo de Purcell cayó en una indignación abrumadora. Los residentes no podían creer que alguien que antes los saludaba y observaba en silencio a los niños jugar desde la entrada de su casa fuera la misma persona que había alimentado en secreto pensamientos gravemente distorsionados durante meses. Muchos padres compartieron abiertamente que se sentían culpables por no haber prestado más atención antes al comportamiento extraño de Kevin, y los vecinos recordaron entre lágrimas cómo él solía quedarse de pie en silencio mirando a los niños desde el porche, diciendo:
Deberíamos haber hecho más preguntas. En su confesión de varias horas, Kevin describió cómo había pasado meses preparando todo, desde comprar diversas herramientas hasta alimentar pensamientos peligrosos y dirigir su enfoque desviado hacia los niños cercanos como posibles objetivos. Admitió que su plan no se detenía en causar daño a Jamie, sino que también incluía fantasías extremadamente distorsionadas, como colocar rastros relacionados sobre una mesa como un acto preocupante, guardar ciertos elementos vinculados durante días e incluso pensar en maneras de ocultar cualquier evidencia restante. La declaración dejó sin palabras incluso a los investigadores más experimentados y se convirtió en una prueba crucial e innegable en el proceso legal. Después de su detención, Kevin fue acusado formalmente de causar una pérdida trágica de la máxima gravedad, y el juicio conjurado comenzó el 19 de febrero de 2008, mientras toda la nación observaba, esperando ver cómo se haría justicia para Jamie Rose Boleyn. Bien, pues, Mark, querías hablar, ven más cerca de ti. Bueno, este es el tío de Jamie Rose Boleyn, Mark Shields. Mark, dime lo que quieres decir. Bueno, estamos felices con el veredicto. Nosotros realmente no pensé que tendríamos un problema obteniendo el veredicto de culpabilidad en esta parte de esto. Ahora, la parte difícil del juicio comienza, y eso es lo que, pues esa es la palabra más grande que tenemos. ¿Por qué? ¿Qué preocupación tienes? Bueno, queremos la pena de muerte, y eso es difícil para que la gente decida, ya sabes, quiero decir cualquiera, así que espero que lo hagan tan rápido como hicieron esto. ¿Por qué piensas que será difícil en este caso darle a Kevin Underwood la pena de muerte? Creo que es difícil, pues, en cualquier caso, que la gente decida las vidas de las personas, pero creo que, ya sabes, pues no creo que dentro de un año pues vaya a ser difícil para la gente, en este caso, porque fue tan horrífico, fueron cosas que salieron que ni siquiera sabía en el juicio. La parte de la fiscalía de mí, la defensa, aludió a la oscura existencia de Kevin Underwood, no podían hablar de eso. Ahora van a hablar de eso en la fase de pena. ¿Crees que eso influirá en los jurados para darle cadena perpetua? No, yo no, realmente no. Creo que él sabía todo lo que estaba haciendo. Creo, ya sabes, él no creo que sea una enfermedad mental o algo así. Creo que él era solo una persona malvada y eso es todo. Él es un animal. ¿Cuál fue tu reacción inmediata cuando escuchaste el veredicto? Bueno, lo que fue feliz, quiero decir, eso es lo que queríamos y eso es lo que obtuvimos. Y estoy esperando y obtenemos lo mismo en la fase de pena de muerte de esto. Realmente lo hago. Entonces, Mark, te sentaste a través de cada aspecto de este juicio. ¿Estás contento de haberlo hecho? ¿O es esto algo que te va a atormentar profundamente? Avanzando que no me senté porque no puedo sentarme. Tengo un recuerdo de mis rodillas y eso es lo que quiero mantener. A lo largo de Estados Unidos, el caso se convirtió rápidamente en un tema de amplio debate. Expertos en criminología analizaron el peligro oculto que representan las personas que parecen retraídas, pero albergan fantasías profundamente distorsionadas. Y padres de varios estados expresaron su temor. Si esto ocurrió en Purcell, podría ocurrir en cualquier lugar. La comunidad local lloró, lamentó y se indignó, porque un vecino preocupante pasó desapercibido, mientras que el resto del país vio la historia como una advertencia de que incluso en los vecindarios más tranquilos puede existir un riesgo silencioso. De esta dolorosa verdad, todos sacaron la misma lección: confiar en la intuición, prestar atención a las señales inusuales, porque a veces una mirada extraña o un comportamiento raro pueden ser la clave para salvar una vida. En el tribunal, los fiscales presentaron el informe del médico forense indicando que Jamie la vida debido a una grave afectación respiratoria combinada con un impacto significativo en ciertas áreas de su cuerpo, y su cuerpo también mostraba señales de que había soportado un contacto físico anormal,
que reflejaba acciones indebidas prolongadas. Los especialistas forenses confirmaron evidencia que indicaba que había experimentado Pimentel una grave vulneración de su seguridad personal. Estos hallazgos por sí solos tenían suficiente peso para establecer la responsabilidad penal de Kevin Underwood. Sin embargo, la evidencia que dejó la sala en absoluto silencio fue la grabación en video de casi 2 horas de su confesión. En el video grabado, Kevin describió con detalle cómo se preparó, lo que ocurrió en el caso y hasta los pensamientos oscuros que había estado alimentando durante meses. No hubo negación, no hubo vacilación. Ante una evidencia tan abrumadora, la defensa estaba prácticamente sin opciones y no intentó demostrar inocencia, sino que presentó un único argumento, que Kevin padecía una condición mental y, por lo tanto, debía recibir cadena perpetua en lugar de la pena más severa permitida por la ley estatal. El 28 de febrero de 2008, el jurado tardó menos de media hora en llegar a un veredicto. Kevin Underwood era culpable de causar la pérdida trágica de la víctima al nivel más alto. Poco más de una semana después, el 7 de marzo, el mismo jurado determinó la pena máxima permitida para este delito. Durante los siguientes 18 años, Kevin vivió en una unidad especial destinada a personas que cumplen condenas severas. Presentó múltiples apelaciones, solicitudes de reducción de pena y peticiones de clemencia, todas denegadas. Finalmente, el 19 de diciembre de 2024, en su cumpleaños número 45, la sentencia se llevó a cabo conforme a las regulaciones del estado de Oklahoma, bajo la supervisión de las autoridades estatales. En sus últimas palabras, Kevin ofreció una disculpa a la familia de Jamie, reconociendo que merecía ser considerado responsable por lo que había hecho, pero instantes después se quejó de que ejecutar la sentencia en su cumpleaños causaba angustia emocional a su propia familia. Algunos presentes dijeron que, incluso en su último momento, él todavía no lograba comprender de verdad el dolor que la familia de Jamie había soportado durante casi 2 décadas. La hermana mayor de Jamie, estuvo presente en la ejecución de la sentencia ordenada por el Estado y, entre lágrimas, dijo: «Esto no puede traer de vuelta a Jamie, pero al menos permite que comience el proceso de sanación». Una afirmación llena de dolor y alivio a la vez, mientras por fin se hacía justicia después de casi 2 décadas de espera. Jamie Rose fue enterrada junto a su madre, quien falleció en 2023, una madre que cargó con una tristeza interminable tras la pérdida de su hija y que nunca logró recuperarse de la tragedia. Ser sepultadas una al lado de la otra se convirtió en su reencuentro final. Una madre y una niña descansando juntas después de años marcados por el dolor. No he dormido en semanas. No sé qué es. ¿Sabes? No sé cómo es dormir ligeramente, especialmente esta última semana y media. Sé que muchos de ustedes dijeron que estaban teniendo problemas, recordando cosas divertidas sobre Jamie y los recuerdos afectuosos que tienen. ¿Puedes volver a eso ahora? Nunca he tenido ningún problema recordando las cosas divertidas. Esa es la mejor parte. Eso es lo que nos mantuvo en marcha. Es recordar esos tiempos, y eso es lo único que nos mantuvo juntos. Tengo una vez a la que realmente siempre vuelvo. Y Curtis está durmiendo en el sofá y no tiene la camisa puesta, y ella está encima de su espalda, y todo lo que ella tiene puesto es un pañal, y ambos están mirando en la misma dirección, y ella está justo encima de su espalda,
profundamente dormida. Y es como, ya sabes, papá e hija, ¿verdad? Solo están durmiendo. Eso es lo que recuerdo. Eso es lo que realmente esperamos recuperar. Solo recordar los buenos tiempos. Los buenos, los malos tiempos detrás de nosotros. Bueno, supongo que sabes que nunca terminará para nosotros, pero al menos tal vez podamos obtener algo de cierre, ahora y todo en la familia. Cuando el jurado regresó y notó a un miembro del jurado de la familia casi decir, «Lo siento, y te vi atrapar tus ojos otra vez». Solo una tarjeta para recordarte esos momentos. He estado viendo las miradas de algunos de los jurados durante todo el proceso y sabía que esos eran los que iban a estar justo de nuestro lado desde el principio. ¿Cuál fue la parte más frustrante de este juicio? ¡Oh! La espera. Sí, el no poder lograrlo. Lograr que empezara desde el principio. Y luego, una vez que comenzó, entonces sentarse aquí esperando el veredicto, y no sé cuántas horas. ¿Cómo es 8? 9 horas, 8 horas y 15 minutos después. Eso es mucho tiempo. Es mucho tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué hiciste para pasar el tiempo? Oh, bueno, intentamos hacerlos. Esa no es una tarea fácil. ¿Y uno de ellos? Nada. Curtis simplemente habló después de esto. La historia de Jamie Rose Bolin no es solo la tragedia de una pequeña familia en Purcell, Oklahoma. También es un true crime documentary que nos obliga a enfrentar la verdad de que el peligro puede existir dentro de una comunidad, detrás de una puerta que parece inofensiva. Jamie, la niña de 10 años con cabello rojo brillante y una sonrisa pura, fue privada de su infancia y de su vida por alguien que aprovechó su confianza inocente. De ese dolor aprendemos una lección importante. Siempre escuchemos a los niños. Prestemos atención a las señales inusuales y nunca ignoremos la intuición cuando algo se siente inseguro. Nadie puede traer de vuelta a Jamie, pero al contar su historia y compartirla, podemos evitar que esta tragedia le ocurra a otro niño. Que esta historia sea un recordatorio para todos de que el cuidado oportuno, la vigilancia y la acción de cada persona en la comunidad pueden salvar una vida. Jamie Rose Bolin siempre será recordada como un pequeño ángel que dejó al mundo un mensaje final. Todos los niños merecen ser protegidos, amados y estar seguros. Este video fue creado con el propósito de educar y aumentar la conciencia comunitaria sobre la justicia y la protección infantil, sin ninguna intención de utilizar elementos sensacionalistas o impactantes. Gracias por quedarte hasta el final de la historia de Jamie Rose Bolin, la niña de 10 años de Purcell, Oklahoma, que nos ayudó a comprender más profundamente el significado del amor, la pérdida y la responsabilidad que los adultos deben asumir para proteger a los niños más vulnerables. Por favor, presiona like, subscribe y activa la campana de notificaciones para acompañarnos en los próximos episodios de True Crime Documentary, donde cada historia es una voz por la justicia para los niños, por la protección infantil y por un mundo en el que todos los niños estén seguros, sean amados y escuchados.